Bienvenidos al video donde platicaremos sobre las soluciones a las mayores violaciones que se cometen en contra de las reglas de redacción de la Real Academia Española. Yo soy Laura Miranda, soy abogada y soy catedrática a nivel de pregrado y posgrado en clases de Derecho. Les voy a compartir antes que empezar, la plataforma de la Real Academia Española en Internet. Ustedes pueden ir a cualquier navegador web que ustedes prefieran y única y exclusivamente tienen que ingresar RAE, que significa Real Academia Española, son sus siglas, .es. Y aquí le aparecerá no solo una definición a sus palabras cuando usted quiera hacer ese tipo de consultas, sino que también le van a aparecer noticias importantes, conferencias que ellos hayan tenido, pleno virtuales, por ejemplo. Les van a salir concursos, les van a salir cuestiones importantes de poesía y de música e inclusive le van a encontrar cuestiones académicas adentro de esta página. Los invito a que si tienen cualquier consulta o cualquier pregunta, ya sea de lo que yo les imparto o de cualquier otra naturaleza en el idioma español, ingresen a esta página electrónica de la Real Academia Española. Después de haber visto esta página electrónica, les comparto una hoja que yo he desarrollado en donde nosotros podemos ir para contestar estas violaciones y cuáles son sus soluciones. Un problema muy importante que nosotros tenemos en Honduras es que no estamos utilizando bien la puntuación. La puntuación es muy importante porque puede cambiar el sentido completo de una oración, de un párrafo o inclusive de una ley entera. Entonces, empezamos definiendo que el punto le pone un fin a una subidea o bien a un párrafo para iniciar con una idea nueva. La coma es una pausa que usted utiliza para separar componentes adentro de su subidea. Y el punto y coma se utiliza para enumerar ideas con estrecha relación. Miren qué interesante esta parte, porque usualmente nosotros en Honduras vemos párrafos completos en donde no encontramos ni siquiera un punto completo. Solo encontramos punto y coma o comas, sin encontrar en ninguna parte de un párrafo, o inclusive me ha tocado revisar tesis en donde ni siquiera en una página entera yo encuentro un punto. Y es imposible que adentro de una página entera o dentro de un párrafo completo solo sea una tan sola subidea. Entonces, el punto le pone un fin a una subidea, una coma es una pausa para separar los componentes dentro de una subidea y el punto y coma es para enumerar, ¿sí? Ideas con estrecha relación. Luego vemos las oraciones. Las oraciones deben de poder leerse de un suspiro. Creo que esta es una de las mayores violaciones que yo encuentro en Honduras, en donde yo cojo un texto, me pongo a leer el periódico, me pongo a leer un examen, me pongo a leer inclusive sentencias, en donde me quedo sin aire y ni siquiera voy por la mitad de la oración. Eso no puede ser algo posible ni algo correcto, debido a que yo debería de poder leerlo de un solo suspiro. Donde sí vemos que sí se cumple justamente esta regla acerca de leerlo de un suspiro, si ustedes cogen el Código Penal, si cogen el Código Civil, si cogen la Constitución de Honduras, ustedes muy fácilmente se van a dar cuenta que, aunque a veces uno siente que se va a quedar sin aire, sí puede realizar esa lectura de un solo suspiro. Muchas veces tenemos que coger hasta un poco más de aire de lo que realmente tenemos, pero sí podríamos hacerlo o realizarlo. Entonces, cuando vemos cuestiones que son altamente formales, siempre debería de ser redactado una oración para poder leerse de un solo suspiro. Debe de tener relación esa oración con el resto del párrafo, con el resto de la idea principal del párrafo. No debe separarse las oraciones de las subideas de la idea principal a la que corresponde. Es decir, que todo tiene que ser junto. Yo no puedo estar separando una subidea de otra subidea si todo pertenece a la misma idea. Una sola idea, un solo párrafo. Y otra de las mayores violaciones que yo he encontrado y que justamente
hago el énfasis en y otra de las mayores violaciones, es decir, inicio esa oración con esa violación que yo encuentro increíblemente a menudo, es que no hemos entendido que no podemos iniciar las oraciones, mucho menos un párrafo, con un conector. Usualmente yo miro que el conector que más utilizamos al inicio de un párrafo en los periódicos e inclusive en la manera en la cual nosotros hablamos es la palabra y. ¿Por qué nosotros no deberíamos de iniciar las oraciones con un conector? Porque ¿a qué lo estoy conectando? El conector conecta. Entonces, si yo inicio con un conector, ¿a qué lo estoy conectando? Usualmente les doy el ejemplo que un día estaba revisando exámenes y tenía el televisor encendido. Soy de las personas que necesita un poquito de bulla para poder trabajar más eficientemente. Y escucho que está un anuncio de una telenovela de narcotraficantes. Inicia nuevamente la programación de las noticias. El locutor inicia el segmento y lo inicia de la siguiente manera. Y el día de hoy en Honduras, y yo quedé, espéreme. Entonces el día de hoy en Honduras está pasando lo que está sucediendo en la novela de los narcos. O sea, sí, en cierto punto, pues sí podríamos porque somos corredor del narcotráfico, pero no es eso lo que el periodista iba a hablar. Y justamente empieza a dar la noticia y la noticia era acerca de una cuestión económica, acerca de la apertura de una nueva empresa dentro de un conglomerado empresarial que iba a abrir o aperturar muchos trabajos para muchas personas y entonces estaban muy alegres de que iban a abrirse trabajos en Choloma. Y dije yo, ¿qué tiene que ver la apertura de nuevos trabajos con los narcotraficantes que estaban glorificando en la novela de manera anterior? Nada. Entonces está mal utilizado ese conector. Yo tengo que utilizar los conectores justamente para conectar. Entonces el más utilizado en Honduras es y. Nos encanta iniciar las oraciones con y, nos encanta iniciar los párrafos con y, inclusive nos encanta en los periódicos ver que los periodistas inician las oraciones o los párrafos con y. Esto es una violación muy grande que no debería de cometerse porque no estamos conectando una cosa a la otra. Si fuera la misma cosa, la misma idea que yo estoy utilizando, entonces tiene que estar adentro de la misma oración. Laura y Norma son hermanas. No se dice Laura es hermana y Norma es su hermana. No, sino que Laura y Norma son hermanas. Si yo necesito hacer una conexión entre un párrafo y otro, entonces podría significar que tiene que ser dentro del mismo párrafo. No tengo yo por qué separar de la idea principal esas dos oraciones. Entonces es muy importante eso. Y luego, ya que estamos tocando los párrafos, pues hablemos acerca de los párrafos. El párrafo, cada uno de esos párrafos es una idea principal. Y cada idea principal tiene subideas, ¿sí? Esas subideas nosotros le llamamos oraciones. Entonces, la idea principal es, yo tengo una familia. Esa es mi idea principal, ¿sí? ¿Cuáles son mis subideas? Mi mamá se llama Laura, punto. Ese es el final de mi subidea. Mi papá se llama Eduardo, punto. Final de la subidea. Mi hermana se llama Norma, punto. ¿Sí? Ahí estoy con 3 subideas. O sea que un párrafo en donde dice yo tengo una familia es la idea principal y luego yo le desarrollo a usted como nivel de subidea quiénes son los que están adentro de mi familia. Los párrafos o viñetas deben de contener 3 oraciones como mínimo. Ahí, esa violación inmensa que hacemos en Honduras. Y usualmente 10 oraciones como máximo. ¿Y cómo se dividen esas oraciones? Una introducción, mínimo una oración, hasta 8 oraciones del cuerpo y luego un fin o una conclusión. Entonces, yo tengo una familia. Esa sería la introducción. El cuerpo sería cuáles son los miembros de mi familia. Mi mamá es Laura. ¿Sí? Ahí vamos con la primera del cuerpo. Mi papá es Eduardo, segunda oración del cuerpo.
Mi hermana es Norma, tercera oración del cuerpo. Mi esposo es Timothy, cuarta oración del cuerpo. Inclusive podemos hacerlo más extenso y decir, mis hijastros son Lauren y Timothy, quinta oración. Mi nietastro se llama Spencer, sexta oración. Son ideas diferentes. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi esposo? ¿Quiénes son mis hijastros y quiénes son mis nietrastros? Y luego le hago una oración que es el fin o la conclusión. ¿Tengo cuántos miembros en mi familia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi familia nuclear tiene 7 miembros. Ese es mi párrafo. Mi idea principal es que tengo una familia, mi cuerpo son quienes son los integrantes de mi familia y mi fin es decirle yo tengo 7, 8, ¿sí? Miembros en mi familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y yo sería 8. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera correcta de redactar un párrafo. ¿Por qué decimos que máximo deberían de ser 10 oraciones? Bueno, a menos de que usted esté escribiendo una disertación científica, una tesis doctoral, que nosotros llamamos usualmente tesis doctoral en Honduras, que en otros lugares se llama disertación científica, nosotros no necesitamos que un párrafo sea tan grande. Podríamos entonces decir que aquí ya necesitaríamos una viñeta o una sección, en dado caso que yo estuviera teniendo que agregar más oraciones. Entonces, en el ejemplo que yo les estoy dando de yo tengo una familia, si yo quiero enlistar a mis abuelos, a mis tíos y a mis primos, además de a los que ya les he mencionado, que es mi familia nuclear, pues entonces yo necesitaría entonces hacer una sección, no un párrafo. ¿Qué significa una sección? Pues entonces vamos a la siguiente parte de estas violaciones. Cada sección debe contener como mínimo 3 párrafos. O sea que vamos aún siguiendo con esta idea de los 3. Cada párrafo debe observar las reglas descritas en el acápite anterior. O sea que si yo tengo dentro de una sección varios párrafos, cada uno de esos párrafos tiene que tener una introducción, un cuerpo y un fin o conclusión. Debe escribirse en la misma persona. Es decir, que yo no puedo empezar diciendo yo tengo una familia y después decir Laura tiene una familia. Usualmente cuando son cosas altamente profesionales, como por ejemplo una monografía, una tesis o una tesis doctoral o disertación, esto se hace en la tercera persona. Es decir, Laura tiene una familia. Debe escribirse en el mismo tiempo. Es decir, yo tengo una familia es en el presente. ¿Sí? Entonces, todo el resto de mi sección tiene que estar escrita en el presente. Profesionalmente, cuando nosotros escribimos tanto monografías como tesis, como disertaciones doctorales o tesis doctorales, lo hacemos en tiempo pasado. Esto es porque nosotros estamos investigando lo que ya ha existido. Y usualmente en la tesis doctoral, la última sección, que sería mi aporte o mi plan de acción, yo lo hago en presente o en futuro, pero eso solo es la última parte de mi sección. En otras palabras, cuando nosotros hacemos esos escritos, le hacemos esas peticiones al juez, parte de nuestro escrito, especialmente cuando estamos interponiendo la demanda, está en tiempo pasado. Tal cosa sucedió, tal cosa no sucedió, ¿sí? Y luego yo le escribo en presente y yo le pido que usted resuelva de tal manera. ¿Por qué? Porque tal cosa sucedió en el pasado, ¿sí? Entonces, esas son las secciones. Vayamos al ejemplo de mi familia. Si yo quisiera hacer una descripción de toda mi familia, entonces yo diría, mi familia es muy grande, está integrada por mi familia nuclear, luego tengo mi familia por matrimonio y además de eso tengo mi familia lejana. A continuación describiremos cuáles son esas familias. Y entonces ese sería mi primer párrafo, ese es mi párrafo introductorio. Y el primer párrafo de mi cuerpo sería el que ya hemos dicho. Es en donde dice quién es mi familia. Entonces mi familia nuclear, le diría, esa primera oración está compuesta por varios individuos. Punto. Y empiezo con esa familia nuclear. ¿Quiénes son mi familia nuclear? Y entonces digo, mi mamá es, mi papá es,
Aquí ya serían varias oraciones, ¿sí? 3 oraciones. Mi hermana es, mi esposo es, mis hijastros son, ¿sí? Y mi nietastro es, tengo tantos integrantes adentro de mi familia nuclear. Y luego el siguiente párrafo le dice, ¿y quiénes son, verdad? Esos que integran ya mis tíos. Y entonces yo le pondría, yo tengo tíos de madre y de padre. Mis tíos de madre son Juan, José, Norma y Jorge. Esos son mis tíos de madre. Sus esposas o sus cónyuges son, y empiezo, Eda, Ana, Carmen, ¿sí? Y Reginald. Punto. Mis tíos de padre, mis tíos paternos, solo tengo una. Se llama Rosa América. Punto. El esposo de Rosa América se llama Wilfredo. Punto. Por tanto, tengo 6 tíos, ¿sí? Esa sería mi conclusión. Tengo 6 tíos paternos y maternos. Y luego voy al siguiente párrafo, donde les dije que les iba a hablar acerca de mis primos. Y entonces ahí les pongo, yo vengo de una familia muy grande con bastantes primos. Punto. Esta sería mi idea principal. Y luego les empiezo a enlistar. Y si empiezo a enlistarlos ahorita de mi cabeza, honestamente les digo que no me los sé todos. Vamos a ver si me acuerdo. Está Ana, Verónica, Eda, Jorge. Luego tengo a Jessica, José, Sofía, Gabriel, Daniel. Luego tengo a Juan, Ana y Lorena. Luego tengo a Karen, Carolina y Stephanie. ¿Ok? Esos son mis primos maternos. Entonces yo le pondría, mis primos maternos son, y le pongo todos esos nombres. Punto. Punto. Y luego le pongo, y mis primos paternos son, y ahí sí son poquitos, entonces siempre los recuerdo porque se llaman Wilfredo y Fernando. Y ya, esos son mis primos paternos. Y entonces le digo yo, en total tengo, ya ni me acuerdo cuántos les dije, pero son más de 20 primos. Entonces en total tengo más de 20 primos en primer nivel. Punto. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo una sección entera en donde le introduje que yo tengo una familia bastante extensa, luego le dije cuál es mi familia nuclear, luego le dije quiénes son mis tíos y luego le dije quiénes son mis primos. Y entonces ahora necesito un fin a esta sección, y ese fin tiene que ser un párrafo. Y entonces ese párrafo le va a decir, yo tengo una familia extensa. Básicamente voy a coger mi primer párrafo y lo voy a reconfigurar. Yo tengo una familia extensa. Y luego voy a la segunda oración y le digo, está compuesta por mi familia nuclear, por mis tíos y por mis primos. ¿Ok? Punto. En total somos tanto. Punto. Y esa es mi sección. En otras palabras, cada sección es, por decirlo de una manera, varios párrafos que yo he unido porque todos tienen que ver con una misma idea global. Y cada uno de esos párrafos tiene una idea que yo puedo desarrollar en menos de 10 oraciones. ¿Sí? Cada uno de esos párrafos yo los puedo desarrollar en menos de 10 oraciones. Si yo necesitaría más de 10 oraciones, entonces necesito 2 párrafos distintos, ¿sí? Bien interesante esta parte de las secciones. Y luego les tengo el acápite de los puntos varios. Este es bien importante porque son cuestiones que yo he visto que nosotros hacemos muy a menudo, que no sabemos cómo hacerlo o que tenemos ciertas confusiones. Vamos a empezar con las abreviaturas. Las abreviaturas es cuando yo tengo una palabra y yo la acorto, ¿sí? ¿Dónde yo puedo encontrar cuáles son esas abreviaturas que son las que debemos utilizar? Las abreviaturas que yo debo de utilizar me salen adentro de la página de la Real Academia Española, y si ustedes ingresan esta página web, les sale toda una lista de esas abreviaturas. Ejemplo, la palabra ejemplo puede ser abreviada. La palabra abogado puede ser abreviada. La palabra doctor puede ser abreviada. ¿Cómo se abrevia de la manera correcta? Yo lo encuentro en esta página electrónica.
una de las abreviaturas que más dificultad nos da es la abreviatura para abogados. Y si ustedes se fijan aquí en la parte de abajo, yo les pongo cuál es la abreviatura correcta para la palabra abogado. Es ABG, no es ABOG, es ABG. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado la Real Academia Española. ¿Okay? Entonces, ellos son los custodios del idioma español, nosotros somos los que aplicamos esa custodia o podemos escribirles a ellos y decirles que la cambien. Pero hasta estos momentos la Real Academia Española no ha cambiado la abreviatura para abogado. La abreviatura para abogado sigue siendo ABG. Dicho sea de paso, es la misma abreviatura como abogada, ABG. Lo segundo que yo veo que se mezcla y usualmente no se entiende muy bien cómo utilizar estas palabras son las 3B, así les digo yo, las 3B. Vulnerar, violar y violentar. Vulnerar significa infringir, dañar o perjudicar, o sea, afectar de manera negativa. Cuando yo vulnero algo, yo no le estoy ayudando a ese algo. Yo estoy haciéndole algo que va en contra de sus mismos intereses y de sus mismas necesidades. Luego está la palabra violar. Cuando yo hablo de violar, yo hablo de vulnerar lo que es intangible. Y para nosotros los abogados, la palabra intangible lo que significa es lo que yo no puedo tocar. Entonces, los sentimientos, el amor, yo no lo puedo tocar. Pero también los derechos, yo no los puedo tocar. El derecho a la vida, por ejemplo, yo no puedo tocar el derecho a la vida. El derecho a la salud, yo no puedo tocar el derecho a la salud. Entonces, esas cosas son intangibles, significa no lo puedo tocar. Y luego está el término violentar, y el término violentar significa vulnerar lo tangible, es decir, lo que yo sí puedo tocar. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosas como, por ejemplo, la violación sexual de una mujer, se le viola el derecho a esa mujer, ¿sí? Y se le violenta el cuerpo a esa mujer. O sea que en una sola acción yo puedo tener ambas cosas. O algo que usualmente yo les pongo de ejemplo en mis clases, que es, están haciendo en un domicilio, van con una orden judicial para poder hacer un resguardo del mismo, tocan la puerta, no se abre la puerta. Ellos miran cuál es la dirección, dicen somos la policía, si no abre la puerta usted va a incurrir en sanción por desacato. Vuelven a tocar la puerta, no se abre, entonces la policía procede, o la policía militar, dependiendo de qué tipo de acción es la que estamos tomando, proceden a botar la puerta, ¿sí? Entonces, ¿se viola el derecho a privacidad en ese caso? No, porque tengo una orden judicial. ¿Se violenta la puerta que cogieron a patadas para poder entrar a ese domicilio? Claro que sí. Se violentó la puerta yo la puedo tocar. El derecho a privacidad yo no lo puedo tocar. Algo que estamos viviendo con el COVID ahorita. Se ha violado el derecho a la salud y se ha violentado el cuerpo del enfermo. ¿Por qué? Porque debido al COVID nosotros vemos los efectos, la vulnerabilidad que tiene ese cuerpo humano, ya sea en los pulmones, usualmente eso es lo que más se afecta, pero también en sus niveles de sangre, en su nivel de potasio y en otros niveles que nosotros podemos medir médicamente. Entonces, se violenta el cuerpo del enfermo, se viola el derecho a la salud. ¿Sí? Entonces, usualmente mis alumnos me preguntan cómo es una fácil manera de acordarme, y yo les digo, piensen en la T de la cruz de Cristo. La cruz usted la podía tocar, entonces eso es lo que se violó, se violentó. Se violó el derecho a la vida de Jesús, se violentó porque lo pusimos en la cruz, ese cuerpo, ¿no? Se violentó cuando lo pusimos en la cruz, se le violó el derecho a la vida. Se le violentó el cuerpo. Piensen en la T, que la T parece la cruz de Cristo, y ahí ustedes pueden ver los dos ejemplos de violó y violentó. Se viola el derecho a la vida,
se violente el cuerpo de Jesús cuando esté en la cruz. Otra de las cosas que yo miro que también es de bastante problema en Honduras es la pluralización. En español, el plural en masculino implica ambos sexos. En otras palabras, yo no tengo que decir niños y niñas, abogados y abogadas, notarios y notarias, no. Los niños incluye a los niños y a las niñas. Los abogados incluye a los abogados y las abogadas. Los notarios incluye a los notarios y a las notarias. En español, hasta estos momentos, inclusive se han hecho varias consultas al respecto, sigue siendo el masculino el que se va a utilizar para los plurales. Abogada, ¿y puedo usar la arroba? No, tampoco puede usar la arroba. La arroba no es un signo que nosotros utilizamos dentro del vocabulario. Por ende, no puede utilizar la arroba adentro de los plurales. Otra de las cosas es que únicamente es correcto mencionar ambos sexos cuando se usan palabras distintas, como por ejemplo masculino y femenino, hombre y mujer, damas y caballeros, toros y vacas, ¿sí? Gallinas y gallos. Son palabras distintas que tienen significados bastante distintos y por eso es que los utilizamos de esa manera. Entonces, ahí sí podemos utilizarlo, sin embargo, no cuando la palabra es la misma. Ahí no podemos utilizarlo. Si empezamos mencionando el plural, pero luego especificamos un singular, debe reflejarse el sexo del sujeto activo. Ejemplo, los juzgados de lo penal tienen una carga laboral bastante grande, ¿sí? Los jueces de lo penal tienen una carga laboral bastante grande, o sea que ahí estamos usando el masculino, los jueces. La jueza María López, o sea que ahí estamos poniendo el singular, ahí sí estamos nombrando cuál es el sexo de esa jueza. Entonces, la jueza María López con jurisdicción en Tegucigalpa maneja una carga activa de 400 expedientes. El juez Mario López con jurisdicción en Ocotepeque maneja una carga activa de 650 expedientes. Entonces, si ustedes se fijan, se dijo la jueza, se dijo el juez y se dijo los jueces. En otras palabras, cuando es plural, es ambos. Los que se incluyen en el masculino, la jueza tiene que ser el sujeto activo de esa oración y por ende se dice cuál es el sexo y luego el juez. Otro ejemplo, los niños tienen bastante tarea que les dejan online. Eso lo digo porque tengo varios alumnos que tienen hijos y me han contado la cantidad de tareas que les dejan en clases online. Los niños tienen bastante tareas online. María, la niña María tiene 10 tareas para el viernes. El niño José tiene 5 tareas para mañana. O sea que ahí estamos diciendo la niña, el niño, los niños, ¿sí? Cuando estamos hablando justamente de esta pluralización, vemos de que yo he utilizado la palabra sexo. Una cuestión bastante controversial y que ya la Real Academia se ha pronunciado al respecto, es la diferencia entre género y sexo. Nos dice la Real Academia Española, y esto lo cito textual: para designar la condición orgánica biológica por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, debe emplearse la palabra sexo. No género, sexo. Para las expresiones discriminación de género y violencia de género, existen alternativas como discriminación o violencia por razón de sexo, discriminación o violencia contra las mujeres, violencia doméstica, es decir, la que se comete tanto de un hombre a una mujer como de una mujer a un hombre, violencia de pareja o similares. Género es un conjunto de seres u objetos establecido en función a características comunes, estilo o clase, propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres por el cual se clasifican en masculinos, femeninos y neutros.
Y luego nos dice que tenemos que ir a la taxonomía. Y yo les confieso, ya estoy un poquito mayor, entonces yo estudié con la taxonomía de Carl von Linneo. Ya las canas se me notan, ¿verdad? He estudiado con la taxonomía de Carl von Linneo, que dicho sea de paso, es la taxonomía que siguen aprendiendo en las escuelas públicas de Honduras, no así en la mayoría de las escuelas privadas, en donde ya están en la taxonomía actual. En la taxonomía de Carl von Linneo, nosotros aprendimos que habían 5 reinos, ¿sí? Y que nosotros éramos parte del reino animal. Animalia se le dice en latín, que somos de la clase mamalia, es decir, que somos mamíferos, que somos de la familia de los primates, es decir, que somos primos de los gorilas y los monos, que somos del género Homo. El género nuestro es Homo. Miren qué interesante. En otras palabras, cuando usted me dice, es que yo soy mujer, entonces soy de género distinto a mi esposo, entonces yo lo voy a quedar viendo y le voy a decir, entonces su esposo es gorila, ¿o qué es su esposo? Sí, porque obviamente no puede ser de un género distinto, somos del mismo género, somos del género Homo, que significa que somos humanoides. Nuestra especie es Sapiens. Y hay otras especies como la especie neandertal, como la especie florentinis, que es la que encontraron de los que les dicen los hobbits o los enanos de isla que encontraron en Indonesia. ¿Sí? Entonces tenemos varias otras especies y según estudié yo en la escuela, nuestra especie era Sapiens. Pues el día de hoy les vengo a contar que esto es algo que me desayuné justamente por la Real Academia Española para que miren que uno aprende de todo algo día a día. Es la taxonomía actual. En la taxonomía actual nos dice que nosotros somos del reino Animalia, o sea que eso no ha cambiado, pero luego nos dice que nuestra fila es la fila cordata. Eso significa que nosotros tenemos una espina dorsal, pero no tenemos la última vértebra que sí tienen mis perritos, ¿sí? Entonces nosotros somos cordata o cordados, somos mamíferos, seguimos con esa misma clase. Luego nos dice que nuestra orden es la orden primates, ¿sí? Antes a eso le decíamos familia, ahora a eso le dicen la orden. Somos de la familia humanoide, es decir, que ahora la cuestión humanoide no solo es el género, sino que la familia también es humanoide. Nuestro género sigue siendo Homo, ¿sí? Nuestra especie sigue siendo Sapiens y nuestra subespecie es Sapiens. Y la razón por la cual hicieron eso es porque se han dado cuenta en los últimos años de que los Homo sapiens se cruzaron en cierto momento con los neandertales. Entonces existe la subespecie que es Sapiens y existe la subespecie que es una mezcla de los sapiens con los neandertales. Miren, cosas interesantísimas que no tienen nada que ver con derecho y uno se da cuenta justamente por ingresar a la Real Academia Española. Entonces, nuestro género es Homo. ¿Cómo sé yo eso? Porque la ciencia me lo dice y la Real Academia nos dice que tenemos que estar conforme a la ciencia, que tenemos que irnos a la taxonomía, que tanto la vieja de Carl von Linneo, que fue la que yo estudié, como la nueva, la taxonomía actual, nos dice que nuestro género es Homo. Eso es lo que la ciencia dice. Y usualmente cuando nosotros negamos la ciencia, no nos va muy bien. Entonces tenemos que estar de acuerdo a la ciencia. Nuestro género es Homo. Todos los seres Homo sapiens sapiens somos del género Homo. No importa si usted es mujer o es varón, ese es su sexo. Si usted es mujer o es varón, es una cuestión de sus órganos reproductivos que no lo hace ser más o menos humano. Yo no soy más humana que mi esposo y él no es más humano que mío. ¿Sí? Nuestros órganos sexuales no hacen la diferencia en qué tan humano es él o qué tan humana soy yo. Eso más bien nos ha llevado a momentos bastante drásticos en la historia en donde decíamos, es que si tú eres negro no eres ser humano, es que si tú eres asiático, si sos amarillo, le decían antes, tú no eres un ser humano, no eres igual a mí. O aquellas historias que nos contaban en la escuela en donde hacían vamos a pegarle y vamos a ver si se ríe, porque el que siente dolor y el que se ríe es humano y aunque se parezca a mí, si no hace esas dos cosas, entonces no es humano. Entonces, el negar
el género nuestro, el género humano, nos ha llevado a graves consecuencias. Y tanto la ciencia como la Real Academia Española nos dicen que no. Nuestro género es el género homo. Nuestro sexo es el sexo masculino o femenino. Les agradezco por la atención que me han puesto, les agradezco por compartir nuevamente conmigo y si tienen cualquier duda, no duden en escribirme. Gracias.